Póngase de pie, hermanos, para abrir el servicio. Si puede abrir su Biblia en el Salmo 149, por favor. Salmo 149. Vamos a leer del 1 al 6. ¿Están listos, hermanos? Dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Amén, hermanos. Vamos a alabar al Señor. Cierre sus ojos para orar, para iniciar el servicio. Le damos gracias, Señor, una vez más por la bendición que nos da de estar aquí en su casa de oración, Señor, por darnos el privilegio de congregarnos una vez más juntamente. Como dice su palabra, Señor, que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Le damos gracias porque nos has liberado, Señor, de tantas cosas. Nos has librado del pecado, nos has librado de la muerte, nos has librado de enfermedades, nos has librado de la miseria, Señor. Y ahora nos has nombrado príncipes de tu pueblo, nos has nombrado sacerdocio, Señor, nos has llamado hijos tuyos. Te damos gloria y honra por eso, Señor. Te exaltamos en este día, rogamos que tú te muevas en medio de la alabanza de tu pueblo. Te rogamos que seas tú quien dirijas este servicio, Señor. Que seas tú quien mueva cada cosa que hagamos en este lugar, que todo sea para tu gloria, para tu alabanza, para tu honra, Señor. Vamos a exaltarle a Él, hermanos. Vamos a declarar que somos libres en Él, libres para alabarle, libres para exaltarle. Apláudale a Él, hermano, apláudale porque Él es digno. No hay nadie como tú, Señor. ¿Cuántos son libres para alabar al Señor? Díganlo. Libre para alabar, libre para obedecerle soy. Libre, libre, libre verdaderamente, por su gracia eternamente soy. Libre, díganlo todos juntos, libre, libre del pecado, libre por su sangre, libre, 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 libre de la muerte, libre para siempre, libre, 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 libre para alabar, libre para obedecerle soy. Libre, libre, libre verdaderamente, por su gracia eternamente soy. Libre, dígalo, libre, libre del pecado, libre por su sangre, libre, 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 libre de la muerte, libre para siempre, libre, libre, dígalo, libre del pecado, por su sangre, libre, libre, libre de la muerte, libre para siempre, libre, libre, libre soy. ¿Cuántos pueden decir: yo soy libre del pecado y libre de la muerte por su sangre? Pecado, libre de la muerte, libre para siempre. Dígalo, libre. Libre del pecado, libre de la muerte, libre para siempre.
Soy libre, libre del pecado, libre por su sangre, libre, 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 libre de la muerte, libre para siempre. Para siempre, hermanos, somos libres en el Señor. Somos libres del pecado, somos libres de toda culpa por su sangre. ¿Cuántos pueden decirlo, hermanos, con toda convicción? Yo soy libre de toda culpa por su sangre. Por tu sangre somos libres, Señor. Pues tú, con todo su corazón al Rey. Sigan alabando con las palmas a Él, hermanos. Te alabamos a ti, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Te adoro, Señor, con todo mi ser. Con salmos te alabaré. Te adoro, Señor, con todo mi ser. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre
Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba, no. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Y vamos juntos, Cristo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive.
gozo proviene de ti, Señor. Dígalo. Hay un gozo que no puedo parar. 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 Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Que no hay un gozo, no podemos parar, Señor. Hay un gozo que no puedo parar. 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 Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Dijo el Señor a la mujer samaritana, hermano, si tú supieras quién es el que te puede dar de esa agua vida. Te anhelamos en este día, Señor. Si tú todavía no has probado de esa agua viva, esta es la hora, este es el tiempo. Cuánto te anhelo, Hijo de Dios. Dígale cuánto te anhelo. Cuánto te anhelo, Dios poderoso. Dios. Dígale, mi deseo, Señor, es adorarte. Mi deseo es adorarte y postrar a tus pies. Te anhelo, oh Señor, Hijo de Dios. Digamos de una vez más todos a Él. Cuánto te anhelo, Hijo de Dios. Cuánto te anhelo, Dios poderoso. Mi deseo es adorarte y postrarme a tus pies. Te anhelo hoy, Señor, Hijo de Dios. Dígale al Señor. Cuánto te anhelo, Hijo de Dios. Cuánto te anhelo, Dios poderoso, Dios poderoso. Mi deseo es adorarte y postrarme a tus pies. Te anhelo, Señor, Hijo de Dios. Dígale cuánto te anhelo. Cuánto te anhelo, Hijo de Dios. Cuánto te anhelo, Dios poderoso. Mi deseo es adorarte y postrarme a tus pies. Te anhelo, Señor, Hijo de Dios. Cuánto te anhelo, Hijo de
Adóralos a Él juntos, hermano. Dígale cuánto te amo, Señor. Cuánto te amo, Señor. Cuánto te amo, Hijo de Dios. Cuánto te amo, Abba Padre. Abba Padre. Mi deseo es adorarte y mostrarte a tu pies. Te anhelo, Señor, Hijo de Dios. Y una vez más, cuánto te amo. Cuánto te amo, Hijo de Dios. Cuánto te amo, Abba Padre. Abba Padre. Mi deseo es adorarte y postrarme a tus pies. Te anhelo, Señor, Hijo de Dios. Te anhelo, Señor. Hijo de Dios, te anhelo, oh Señor, Hijo de Dios. Es Dios, yo cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dígaselo a Él, hermano. Cuán grande es Dios, yo cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and now sing how great is our God, how great is our God.
eres tú, Señor. De mi ser ante ti, Señor. From my heart to the head, Jesus be the center. It's all about you. It's all about you. From my heart to the head, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. Dígale, from my heart. From my heart to the head, Jesus be the center. It's all about you. Yes, let me say, hacia el cielo, Cristo es el centro. Mi vida es tú, si mi vida es hacia el cielo, Cristo es el centro. Mi vida es tú, si mi vida es de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida es tú, si mi vida es de mi ser hacia el cielo, Cristo es el centro. Mi vida es si mi vida es tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida es tú, y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida es tú, si mi vida es de mi ser hacia el cielo, Cristo es el centro. Mi vida es tú, si from my heart to the heaven, Jesus be the center. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Se trata solamente de ti, Señor. Tú eres el que es honrado en este lugar. Tú eres el que es alabado en este lugar, Señor. Tú eres el que merece todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Vamos a decir en todas las voces: De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. apláudale a Él, hermanos, porque sin Él no hay vida. Sin ti no hay nada, Señor. Tú eres el que sustentas todas las cosas, Señor. Tú eres el centro de toda la creación, Señor. Sin ti nada de lo que ha sido hecho fuese hecho, Señor. Tú eres el autor y el consumador de toda la vida, Señor. El centro de todo es Jesús.
El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, dígale el centro de todo es Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, dígale Cristo. Cristo, 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 su nombre es Cristo. El centro de todo, el centro de todo es Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, Cristo. Dígale de mi ser y de mi ser hasta el cielo. Cristo es mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida, viene una vez más de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Apláudele fuerte al que es tu vida. Apláudele fuerte a tu sanador. Apláudele fuerte a tu libertador, a tu salvador, a tu Dios. Te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Así continuamos, hermanos, con el servicio. Habla de un mensaje del Antiguo Testamento, So when we're talking about a message from the Old Testament, de la historia de alguien, the story of someone, the history within, se llama un mensaje histórico. so we're going to have a historical message. Y el día de hoy And today's day, vamos a examinar we're going to examine en esta historia in this story cómo Dios habla a su pueblo, how the Lord speaks to his people, cómo hablaba how he used to speak in back then, y cómo nos sigue hablando and en how he este día. still speaks to us into this day. Dios en el Antiguo Testamento God in the Old Testament, hablaba a través de los he used profetas, to speak through the prophets, y en estos días and in these days, habla a través del pastor. he speaks to us through the pastor. El pastor es el profeta
The pastor is considered a prophet. La persona que usa el púlpito es el profeta de hoy, The person that uses the pulpit is the prophet in today's day porque profetiza lo que ya ha sido profetizado. because he's prophesizing what has already been prophesied in the past. Y el mensaje, el título que le he puesto a este mensaje se llama Un llamado de prevención. And the title of this message is calling for prevention. Este llamado fue hecho hace muchos años This calling was done many years back. y este llamado And this es para calling, la iglesia de hoy también. It's for today's church. Si usted ya tiene Segunda de Crónicas capítulo 15, If you already have 2 Chronicles chapter 15, vamos a leer del verso 1 al 7. so we're going to read verses 1 through 7. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta forma, We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, hablándole a un rey. speaking to a king. Y el profeta principia diciendo así: And the prophet says this: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, Now the Spirit of God came upon Azariah, the son of Obed, y salió al encuentro de Asa. Asa es el rey. and he went out to meet Asa, he's the king, Y le dijo: oídme, and said to him, Hear me, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviese con él. Hear me, Asa, and all Judah and Benjamin, the Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. For a long time, Israel has been without the true God, without a teaching priest, and without law. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. But when in their trouble they turned to the Lord God of Israel and sought him, he was found by them. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. And in those times there was no peace to the one who went out, nor to the one who came in, but great turmoil was on all the inhabitants of the land. Y aún gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. So nation was destroyed by nation, city by city, for God troubled them with every adversity. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. But you be strong and do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded. Padre, gracias por tu divina palabra, Señor, que ya es bendita, Señor. Ya es inspirada y nosotros solamente la repetimos, Señor. Mi súplica en este día, Señor, es que bendiga, Señor, a este pueblo que es tuyo, Señor. Cada persona que en este día está sentada en este lugar, igual que en miles y miles y miles, Señor, de templos, de iglesias, donde se predica la sana doctrina, en este día, Señor, hablarás con un tema, con diferentes temas, pero que eres tú hablando, Señor, a través de los que predicamos tu palabra, Señor. Que la bendición fluya y que nosotros podamos entender, Señor, los riesgos y la bendición. Padre, que aquí uses a tu siervo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Que siempre mientras tu siervo viva sea, Señor, considerado solamente como un conducto para hablar de ella. Y que me ayudes a tener cuidado de no añadir, Señor, ni de quitar a tu palabra. Ya que yo no me beneficio, Señor, quitándole o añadiéndole, Señor. Simplemente que con temor y temblor te suplico que fluya, Señor, a través de mí para que alguien sea bendecido. Y mi deseo, Señor, es que toda tu iglesia, Señor, sea bendecida desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Padre, que si el enemigo viniera a visitar aquí, el poder de tu Espíritu Santo sé que lo detendrá. Y por ello, mi Señor,
aun si se presentare físicamente en alguna persona, Señor, lo reprendemos, lo atamos en el nombre de Jesús y tu Espíritu Santo tendrá control de todo. Lo confieso, confío y lo declaro hecho en el nombre de Jesús, y los creyentes que lo crean pueden decir un amén. Amen. Miramos esta historia, amados, So we see this story, beloved, y al estudiar la situación and by studying the situation de estos tiempos, of those times, en estos tiempos había una situación muy crítica en Israel, in those times there was a critical situation in Israel, como se ha suscitado siempre en el mundo, just as it has been occurring throughout the whole world por años y años y años, for years and years. de acuerdo a la historia del cristianismo, The history within the Christian church, entre la iglesia católica y los protestantes, between the conflict, the Protestants que and the nos llaman a Catholics, nosotros protestantes, we are called Protestants. en los tiempos pasados, In the times, medieval times, ha habido unas peleas horribles de muertes, hermanos. there has been terrible fights into death. Y esto no es nada nuevo en esta ocasión, en esta historia. And this is nothing new within this story. Israel estaba dividido, Israel was divided, 10 tribus 10 tribes en un lado y 2 en el otro. on one side, and then you had 2 other tribes on the other side. Y la historia nos enseña, si usted lee la Biblia por lo que es la Biblia, If you read the Bible by reading es it, maravilloso conocer la historia de los hombres que sirvieron a Dios, it is wonderful to know the history of the man that served the Lord. que desafortunadamente la mayoría sirvieron mal, Unfortunately, many of them didn't serve him right, porque así somos los seres humanos. because that's how human beings are. Y miramos en la historia de este rey, So we see here in the history of this king, que le llega el anuncio, and the announcement comes to him, este rey llamado Asa. this King Asa. Curiosamente me puse a analizar ahí la historia de él So I analyzed his story, y encontré que su reinado fue un reinado de paz por 35 años his kingdom was a kingdom of peace for 35 years. y tuvo 14 esposas, He had 14 wives, 22 hijos, 22 sons, 16 hijas, 16 daughters, 38 en total. 38 in total. Y él restauró, se puede decir, en gran forma a Israel en ese tiempo, en 35 años. He restored Israel in those times. Él 35 reinó years. 41 años In 41 years, y a los 35 años about 35, de reinar, within his reign, cometió su error también. he also committed, his mistake. Pero hizo una gran obra en los primeros 35 años. But he did do good works within his first 35 years. Reformó a Israel prácticamente en lo máximo. He reformed Israel. Limpió la idolatría, He cleansed the idolatry. hasta exhortó a su propia madre, He even exhorted his own mother, porque ella era una idólatra que había hecho una imagen a una virgen a una deidad muy popular de esos días. because she created an idol, popular entity from back then. Y lo primero que miramos aquí en el verso 2, porque allí sale el mensaje en el verso 2, So what we first see here in verse 2, because this is where the message comes, dice que el profeta le dice a este hombre, oídme. and so the prophet tells this man, hear me. Y es muy importante que los seres humanos oigamos lo que Dios dice y demanda. It is important for us human beings, we listen to what the Lord is saying, what he demands of us. Aun cuando había bastante paz Even- en el reinado de este rey, Even when there was a lot of peace in this reign of this king, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. God knows the past, present, and future. El Señor Jesucristo sabía que Pedro The Lord Jesus Christ already knew that era un hombre que le amaba con todo su corazón. Peter loved him with all his heart. Él conocía las actitudes de Pedro, que eran
bastante desordenadas, The Lord knew about the attitudes of Peter, that they were disorderly, bastante emocionales, very emotional. pero también conocía que lo que iba a suceder después. But he also knew what was going to happen next. Y cuando él expresó que él iba a ser crucificado y que resucitaría, And when the Lord expressed that he was going to be crucified and he was going to él ya resurrect, conocía la respuesta de Pedro he already knew the answer of Peter. y le profetizó. And he prophesied, Le dijo, tú eres muy aventado, tú mueres por mí, todo lo que digas, yeah, that he was, and he had an attitude of just going forward, pero me vas a negar. but you're going to deny me. Y Pedro todavía se opuso y dijo, no, yo muero por ti. And Peter said, no, I will even die for you. Y nosotros miramos que sucedió lo que el Señor le dijo. And we see that it occurred what the Lord told Peter. El profeta aquí le está diciendo a este rey, The prophet is telling Oíd. the king, hear me. y en la aplicación que le ponemos al texto bíblico, el Señor nos dice a nosotros, oíd. And the application that we have of this biblical Y text pongámoslo por obra, hermanos. is that the Lord is telling us to hear him Los tiempos son malos. and let us put it to work. The times now are evil. Por todas partes estamos oyendo problemas. For everywhere we listen, we hear problems. Y nosotros, la generación mía, This generation, yo tengo 53 años viviendo aquí en los Estados I Unidos. have 53 years living here in the United States. Y he vivido completamente en paz. And I have lived in perfect peace. Mi familia, mis dos hijos que tengo, My family, my 2 children that I had, ellos no tuvieron que ir al servicio de militar a pelear algo otras partes. they didn't have to go to military service to go and fight. Durante el tiempo que yo conozco al Señor y que vivo aquí no ha habido persecución. And from the time that I've known the Lord and have been living here, there hasn't been any persecution. Hasta hoy día somos un país de paz. Until now, we've been Internamente, estoy hablando a internamente. country of peace here internally. Eso no quiere decir que somos el país que estamos con las manos limpias. It doesn't mean that we have clean hands as a country. Me refiero a la condición en que la iglesia ha vivido por estos años que yo tengo, de lo que tengo conocimiento. And I'm just talking about how the church has lived during this time that I have knowledge. Y el llamado en este día es que oigamos lo que el Señor nos habla a través de su palabra. And the calling is to hear what the Lord has for us through his word. Exactamente así como le habló a este rey. Just as he spoke to this king. Dice, And it says, Jehová estará con vosotros si ustedes están con Jehová. the Lord is with you while you are with him. Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que analizar Here is something very important that we must analyze en este texto. in this text. La promesa es que Dios The nos ha promise- bendecido. The promise is that God has blessed us. Y si Dios nos ha bendecido, And if God has blessed us, debemos estar seguros we must be assured que nosotros también estamos de acuerdo con Dios. that we are also in accordance with God. Porque es lo que le está diciendo a estas personas. Because this is what the Lord is telling these people. Vuestro Dios estará con ustedes mientras ustedes estén con Él. The Lord is with you while you are with him. Porque si esto no sucede, Because if this doesn't happen, también si ustedes dejan al Señor, if you forsake him, también Él los dejará. he will forsake you. Y nosotros, amados, And us, beloved, somos personas que nosotros tenemos la presencia de Dios. we are people that have the presence of the Lord. Ellos no tenían la presencia de They did Dios. not have the presence of the Lord. Ellos tenían la presencia de Dios a través de un profeta nada más. They had the presence of the Lord through a prophet. Nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. We have the presence of the Holy Spirit within us. Nosotros tenemos una responsabilidad más profunda que ellos. We have a greater responsibility than what they had. Porque el Espíritu Santo conoce mis hechos, tus hechos, Because the Holy Spirit knows De- your acts and my acts. conoce tu respiración, He knows your breath, conoce tu your pensamiento, thoughts. conoce lo que He haces, knows what you're thinking, what you're conoces a doing. dónde vas, He knows where you're headed. conoce lo que andas And haciendo. he knows exactly what you're doing. Nosotros no podemos escaparnos de la presencia de We Dios. cannot escape from the presence of the Lord.
pero al mismo tiempo es el privilegio más maravilloso que un ser humano pueda tener. It is the greatest privilege that a human being could ever have. En ese tiempo algunas personas prevalecía el Espíritu de Dios en ellos. In some of those people, the Holy Spirit was within them. Y aunque algunos eran profetas, el Espíritu de Dios se alejaba Even nuevamente. though some of them were prophets, the Holy Spirit will leave them. Y ahora nosotros, And now us, tan sencillos, simple, sin ser profetas como en ese tiempo cada uno de nosotros, we are simple people and not being prophets like some of the people in the Old Testament. la promesa de que Dios estaría que está con nosotros si nosotros no le abandonamos. The promise is that he will be with us as long as we don't forsake him. A este rey le hace saber, busquen al Señor. To this king it is told, seek him, seek the Lord. Dice el verso, dice, The verse says, Jehová estará con vosotros y vosotros estuvieres con él. the Lord is with you while you are with him. Quiere decir que nosotros, hermanos, What this means is that us, con ese privilegio with that privilege de tener la presencia en of nosotros, having the presence of the Lord with us, el Señor nos dejó dicho the Lord told us cuando estuvo caminando aquí en la when tierra he was walking here on earth, que donde estuviéramos 2 o 3 congregados, where 2 or 3 are gathered, había una gran promesa There's a de que great Él promise. estaría con nosotros en medio de nosotros, there is a promise that he will be with us in the midst of us, dándonos a entender, making us understand, como mi hermana dijo, que debe haber una unidad en la iglesia. as my sister said, that there has to be this unity within the church. Porque si donde están 2 o 3 hay una manifestación maravillosa del If Señor. where 2 or 3 are gathered and there's a great manifest of the Lord, Imagínese cuando está toda la iglesia. can you imagine how that would be if the entire church is united? La palabra del Señor nos dice que cuando inauguraron el templo, And the word of God tells us when the temple was dice inaugurated, que había una presencia que ni siquiera los sacerdotes podían ministrar. the presence of the Lord was there in such a way that the priest cannot. Se imagina Cannot be cuando la there. iglesia se une, cuando la iglesia está en alabanza y adoración. The priests couldn't do their duties. Le puedo asegurar una cosa, I can assure you this, que los demonios que rondan alrededor that the demons that are all around de la iglesia the church, física, the physical church, del templo Berea, here within the church, cuando estamos alabando y adorando al Señor, le aseguro que hay limpieza alrededor de los aires. when we're praising and worshiping the Lord, there is cleansing within the air. ¿Y sabe por qué? Do you know why? Porque si algo odia el diablo o sus demonios, es la alabanza y la adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Lo odia. Because Y something, por that, eso es importante, hermano. because something that demons hate is the praise and worship to the Lord. That's why it is very important. Es bastante importante que nosotros, como dice la palabra, no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen ya de Because it is costumbre. important for all of us to not just stop congregating. Sinceramente like some le voy a of people decir, get used to that. Me sentí bastante triste esta vez en el campamento, I was very sad this camping trip. porque ni la mitad de la iglesia fue. Not even half the church went. Eso le hace a uno pensar, This makes you think, no a un grado de condenación, porque no es mi posición, not a degree of condemnation, because that's not our position, pero le hace a uno pensar que hay muy poco interés en la convivencia. there's a lack of interest within fellowship. Y si donde se congregan 2 o 3, ahí está el Señor, If where 2 or 3 are congregated in His name, pues the quiere Lord's decir que a there. algunos no les interesa la comunión que tenemos año tras año. The Lord is there, and then there's some people that do not care about fellowship that we have every year. Y no es cuestión de hacer un mensaje para regañar. It is not a question of doing a message to exhort someone. Pero hay una parábola por allí que el Señor hizo una fiesta y todos tenían algo que hacer. And there's a parable that talks about this, that the Unos Lord, tenían una cosa, otros tenían otra, y a la hora de la hora, invited everyone and everybody was busy, and el at the end Señor nobody se showed up. enojó.
And the Lord was En la historia upset. dice que el rey ese se enojó, And que the story- tipifica al Señor. The story tells the parable that the Lord got upset. Y nosotros no queremos tener al Señor enojado, amados. We don't want the Lord to be angry at us. Oíd, dijo, He said, hear me. Jehová estará con vosotros The Lord will be with you. y su presencia, le dijo, estaría siempre alrededor de ustedes. And his presence will be around you. Si le buscas, verso 2 allí mismo, If you seek him, dice, si le buscareis, if you seek him, será hallado. he will be found. Si usted tiene lápiz o pluma y es nuevo o If you ya have tiene a algunos pen años or pero no highlighter, conoce la palabra, Or you have bien. many years and you don't know well the scripture. Segunda de Crónicas 7:14 es un verso que todos conocemos. 2 Chronicles 7:14, something that we all know. Que si alguno se humillare y buscare al Señor If we humble ourselves and de seek the todo Lord su corazón, with all their heart, dice que le hallaría. you will find him. Dice que una cosa es oír One thing is to hear, y otra cosa es buscar de Él. and another thing is to seek him. Las personas cuando venimos al Señor oímos de Él. When we come to the Lord, we hear of him. El Espíritu Santo nos dio convicción. The Holy Spirit gives us conviction. Le recibimos con gozo. We receive them with joy. Y de allí para acá debe de haber una búsqueda continua, And hermanos. from there on, there has to be a continuous seeking of him. Cuando la iglesia del Señor se interesa en buscar a través de las páginas de la Biblia, When the church is interested in seeking the Lord through the scriptures, aprendemos lo que el Señor quiere que sepamos. we learn what the Lord wants us to know. Él nos ministra a los que lo hacemos He ministers us, the ones who y do nos this. usa como ministros para los que no lo And he conocen. uses us as ministers to them who they don't know him. Esto es algo maravilloso, amados. This is something wonderful. Deuteronomio capítulo 4:29, vamos a leerlo porque me gustó bastante esa porción. Deuteronomy 4:29 4:29 y 30 me parece. and verse 30. Si usted no trae Biblia o trae Biblia y quiere anotar, anótelo para que mire de lo que el Señor habla, de lo que el Señor dice. If you have a Bible or you don't, you can always write down what we're talking about. 4:29 dice así. And it says, Dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios y buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. but from there you will seek the Lord your God, and you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul. Dice la palabra que al Señor se le busca de todo corazón, no se le busca cuando tiene problemas nada más, hermano. And it says here that we seek the Lord with all our heart. It doesn't say here that we seek him only when we have problems. Nosotros venimos, la gente que venimos de la tradición católica, The people that come from Catholicism, estábamos acostumbrados. we were accustomed. Cuando teníamos problema íbamos a misa. When we have problems, we used to go to Mass. Mientras que no había problema, no íbamos. When we didn't have any problems, we didn't go. Quiere decir que nosotros no le buscábamos con todo nuestro corazón. What this means is that we weren't seeking out the Lord with all our heart. Le buscábamos solamente nuestra necesidad. We only seek him when we had need. Y al Señor se le debe de buscar con todo el corazón, con todo el alma. Darle alabanza y adoración en su casa, en su cama, en el trabajo, donde quiera que ande. We must seek the Lord with all our heart, with all our soul, wherever we are at. Y la palabra del Señor dice que Él nos oye, amado. And he hears us. Dice Isaías 55:6, dice que cercano está el Señor de aquellos que le buscan. Isaiah 55:5 says that the Lord is close to those Oiga, who usted are va y near, busca Isaías. who seek him. Usted va y busca y empieza a leer Isaías. Y Isaías está diciendo cómo encontrar la solución. And here in Isaiah it tells us how to find the solution. Isaías era el hombre ungido del poder del Espíritu Santo para escribir la voz de Dios y tenerla plasmada ahí. He is an anointed man that the Lord used like that. He could write this.
Mas si le dejares, dice también el verso 12. And it tells us in verse 12. En Oseas capítulo, Oseas, dije, mira, no le vaya a dar algo que no es. Esdras In Ezra 8:22 8:22, dice que cuando el pueblo de Israel estaba regresando del cautiverio, when the people of de Israel were Babilonia, coming back from captivity from Babylon, dice que Esdras se avergonzaba de pedir ayuda al rey. Ezra was embarrassed to seek help from the king. ¿Por qué se avergonzaba? Why was he embarrassed of this? Porque ellos habían testificado Because they had testified que ellos servían a un Dios todopoderoso, que Él suplía, Él ayudaba, that they had a powerful God that supplied, that he will help. porque se le buscaba de todo corazón. Because you will seek him with all your heart. Dice, pero también, However, dice, si nosotros le dejamos, but if we leave him, dice, Él nos dejará con furor. he will leave us with a wrath. Si alguno de la congregación aquí del día de hoy If anybody here within the congregation tiene la idea, The muy idea. pequeña idea the small idea de sentirse enfadado, de sentirse cansado Of y being decir, ya no frustrated. voy a ir a la iglesia. of being tired and just saying, oh, I'm not going to church no more, No deje al Señor, amado. do not leave Amada. the Lord. No abandone la voz del Señor, escúchela como este rey. Do not leave the voice of the Lord. Listen to him as this king did. Porque Él nos está hablando, nos está diciendo que Él estará con nosotros si nosotros estamos con Él. Because he will be with us if we're with him. Dice que si le buscamos de todo nuestro corazón, If we seek him with all our heart, lo hallaremos. we will find him. No es que Dios ande perdido, hermano. It's not that the Lord is lost. No, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. He is in the heavens, the earth, and all places. Este fin de semana, este jueves, me parece. On Thursday, Ya la mente me falla mucho, ¿eh? my mind Ni siquiera me goes, acuerdo lo que pasó el jueves. I have troubles with my memory here. Estuvimos haciendo un trabajo aquí en el lugar que está pegado ahí al comedor. So we were doing this work here within the church buildings. Y mi hijo ocupó 2 personas para que le ayudaran a hacer un trabajo que tenía que hacer ahí. And, my son gathered labor like that they could help with this Y allí project. estuvimos. And we were all there. Y mientras que estaban trabajando, me tocó hablar con las personas, con 2. Era un hombre blanco, americano y un latino. So I was speaking to these 2 gentlemen. Y me preguntaron si yo era quién era aquí. Le dije, pues soy el pastor de aquí, aunque no lo parezca, le dije al muchacho. I told them they asked me, who are you? And I told them, I'm the pastor, even though I might not seem like it. Esa mañana yo, antes de venir, me le había dicho al Señor, Señor, dame a alguien para ministrarle. Before coming to church, I was praying to the Lord for him to provide somebody that I could minister. Y empezamos a platicar con estos muchachos. And we started talking dialogue with these people. Uno dijo que él no era muy religioso, el latino, One of them said, I'm not that religious. y el otro dijo que él era un luterano, de familia luterana. And the other one said that I come from a Lutheran background. Y empezó a dar un resto de detalles porque él no era cristiano. And he gave so much detail of why he wasn't a Christian. Le dije yo, si tú algún día recibiste a Jesús, tú eres cristiano, simplemente eres un pródigo. And I told him, if you receive Jesus Christ in your heart, then you're a Christian. Y You're empezamos just a hablar. prodigal. And we started dialoguing. Dijo, tengo tantos años I have so many years, that's what he said, que no me meto a una iglesia. that I haven't been in church. Y ni la intención tengo por esto y por esto otro y todo eso. And I don't have this intention because of this and that reason. Dice, pero yo crecí en la iglesia. But I grew up here at church. Y simplemente la dejé por los diferentes motivos. And I left the church for different motives. Dice, y ya que estamos hablando de esto, del Dios que estás presentando tú, And now that we're speaking about the God that you're presenting,
Te voy a decir algo que pasó hace unos días. I'm going to tell you something that happened a few days back. Dice, soy un homeless que vivo en mi van. So I am a person who is a homeless and lives within my van. Y frustrado, dice, And in frustration, no sé cómo, pero me encontré hablando con Dios. but I found myself speaking to the Lord. Me puse a orar y a hablar con I Dios. started praying and talk to the Lord. Y encontré paz en mi corazón. And I found peace within my heart. ¿Qué quiero decir con eso, What do I want to hermanos? tell you with this? Las personas podemos dejar a Dios. We could leave the Lord. Podemos irnos pródigos. We could go as a prodigal person. Podemos vivir en pecado y venir a la We iglesia. could live in sin and still come to church. Y siempre va a haber And consecuencias. there's always going to be consequences. Porque este muchacho estaba lleno de motivos para no ir a la iglesia por todo lo que le ha pasado. And this person was full of motives because of all the things that had happened to him. Pero parece que curiosamente But it seemed like él dejó a Dios. he left God. Pero cuando él clamó, But when he cried out, dice que encontró la paz que he necesitaba. found the peace that he was seeking. Tengamos cuidado, hermano, con alejarnos de los caminos del Señor. Let us be careful of leaving the ways of the Lord. Dice que si lo dejamos, Él nos dejará también. If we leave him, he will leave us as well. El rey This king de Israel de esos of tiempos Israel in those times, hizo una gran barbaridad. he did something barbaric. ¿Cómo me gustaría que la iglesia leyera las situaciones que pasaron tan terribles? I would like for the church to read some of this, Y of le voy a the decir terrible algo. things. Let me tell you this. Dios es un Dios tan, ¿cómo le dijera? Tan claro, God is very clear que Él no escondió las cosas horribles que pasaron. that he did not hide the horrible things that happened. ¿Y sabe por qué lo hizo? Do you know why he Para did el bien de this? nosotros. For the well-being of us. Dice que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento The things that happened in se the Old Testament, escribieron they were written para que nosotros no pasásemos por ellas. like that we don't pass through those kinds of things. Este rey Jeroboam, This King Jeroboam, que era el rey de las 10 tribus, that he was the king of Israel of the 10 tribes. hizo lo que han hecho ahora los predicadores de prosperidad, This is something that the preachers of prosperity do, que han apartado la gente con sus emociones. that they have divided the people within their emotions. Este rey dice que logró convencer a 10 tribus, This hermanos, king was able to convince these 10 tribes para que lo siguieran a adorar 2 becerros de oro like that they could worship these two calves. y apartarlos del templo. These 2 calves of gold and set them aside from the temple. Dice que sacó a los sacerdotes del sacerdote levítico He took out the priest and the Levites y puso sus propios sacerdotes. and he put on his own Y priests. eso está pasando en la iglesia ahorita, That is what's hermanos. occurring in today's church. Hace aproximadamente un par de semanas escuché Approximately like a few weeks back, I heard this, que la iglesia metodista that the Methodist Church se acaba de dividir. has divided No itself. sé si apenas reciente o ya tiene algún rato. I don't know if it was recently or it has been, a while back. 135 iglesias se separaron de la denominación. 135 churches separated from the greater domination. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque la denominación genuina Because the genuine domination, the main La- church, de las iglesias organizadas within the organized church, ya casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. because they allowed marriage between the same sex. Este hombre Jeroboam estaba haciendo lo mismo, llevó a Israel, a esas 10 tribus a la idolatría. This king Jeroboam did the same thing. He took these tribes to idolatry. Se olvidaron de Dios, They forgot dejaron a about God. Dios. They left God. Y cuando uno lee la historia, se da uno cuenta cómo terminaron, hermano. And when you read the history within this, you're able to see how they ended up. La familia real de este rey, The royal family, his own family, el Señor la exterminó. the Lord exterminated them. Esto es algo terrible, hermanos. That is something terrible. Debemos tener cuidado. Let us be careful.
y no alejarnos de servir al Señor. And let us not depart Hay from the Lord. consecuencias terribles. There's terrible consequences. Y nosotros los que predicamos tenemos la obligación de hacerles saber. And we, the ones who preach, we have the obligation to tell you this. Hacerles saber que que Dios siempre estará con nosotros Is that the Lord is always going to be with us si le somos fieles. if we are faithful to Y Him. aunque no le seamos fieles, nos está esperando. And even though sometimes we're not faithful, He's still waiting for us. Nos exhorta que oigamos la palabra del Señor y la pongamos por obra. He exhorts us that we follow the word of the Lord. Promesa, verso 7, donde estábamos. Promise, verse 7. Le dice a estas personas que están viviendo en paz, están viviendo tranquilos. He's telling them that they're living in peace, that they're living well. Y en este día le dice a Templo Berea a través del pastor: And today the Lord is telling the church through the pastor, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. but you be strong and do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded. Y vamos a cerrar And let us close en el verso 8. in verse 8. Este rey oyó. This king heard. Y vamos a leer del verso 8 al 11. We're going to read verse 8 to 11. Dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. And when Asa heard these words and the prophecy of Obed the prophet, he took courage and removed the abominable idols from all the land of Judah and Benjamin, and from the cities which he had taken in the mountains of Ephraim. And he restored the altar to the Lord that he was before the vestibule of the Lord. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Then he gathered all Judah and Benjamin, and those who dwell within them from Ephraim, Manasseh, and Simeon, for they came over to him in great numbers from Israel when they saw that the Lord their God was with them. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. So they gathered together in Jerusalem in the third month in the 15th year of the reign of Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. And they offered to the Lord at that time 700 bulls and 7,000 sheep from the spoils they have brought. Este rey oyó. This king heard, Este rey determinó and he determined hacer lo que tenía que hacer. and to do what was right. Este rey hizo el ejemplo. This king was A the Israel. example of Israel. Este rey, cuando cuando estuvieron en pleito el reino del norte con el reino del sur, When there was a conflict between the north kingdom and the south kingdom, de las 10 tribus que tenía el rey Jeroboam, of the 10 kingdoms, the 10 tribes, excuse me, muchos de ellos, dice en el verso 4 donde estábamos leyendo, que se convirtieron. that King Jeroboam had, 4 of these tribes came to. Esto es lo que nosotros hacemos el día de hoy cuando predicamos la palabra, To hermano. King Asa. This is exactly what we do when we preach the word. Nosotros le predicamos a cuanta persona viene y se sienta aquí en este lugar. We preach the gospel to anyone who comes and sits down. Personas que creen en Dios pero están alejados de Dios, People who believe in God but are away from Him. están adorando ídolos, They're worshiping idols, como este rey que les había hecho dos becerros para adorar. like this king that made 2 golden calves to worship. La palabra del Señor tiene una responsabilidad en nosotros los pastores, The word of God, there's a great responsibility within the pastors, pero también en la but iglesia. also inside, also Porque la within the church. iglesia tiene la obligación de ir y hacer discípulos, enseñarle a los que no saben. Because the church has the obligation of going doing disciples, teaching those who don't know.
En el verso 4, por ahí donde estamos leyendo, dice que cuando ellos se convirtieron, But verse 4 tells us when they converted, salieron de la idolatría en que vivían. they came out of the idolatry that Y they were dice in, que fueron bendecidos. and they were blessed. Número 1, este rey, Number one, this king, para obtener la victoria contra ese otro rey pagano, que eran hermanos, to obtain victory over this king, who they were brothers. This Dice que pagan él king, clamó a Dios, he cried out to the Lord, primeramente con los egipcios first against the Egyptians, y después con sus hermanos. and next with his own Y las brothers. veces que él clamó, And the times that he cried él out, obtuvo una victoria con los egipcios, and he obtained a victory with the que 1,000,000 de individuos vinieron contra ellos, 1 million of them came against them, y ellos con 1/3 de esa cantidad, and only with 1/3 of el those Señor les dio la troops, victoria. the Lord gave them the victory. Por eso es importante, me llena en realidad de responsabilidad mirar que este rey That is why it's important, oyó la voz de Dios, and to see how this king heard the voice of God, procedió a predicar la palabra, and he proceeded in preaching the word, y dice que recuperó mucha de esta gente que vivía en idolatría. and he recovered so many people that were living within idolatry, Dice que enderezó el altar, and he also fixed the altar. y la aplicación para nosotros And the application for us, es enderezar el altar que Dios tiene en nosotros. and for the Lord to fix the altar that's within us. Somos el altar de We Dios. are the altar of the Lord. El Espíritu Santo mora en The Holy nosotros. Spirit dwells within us. Y nosotros debemos deshacer la idolatría del materialismo, And we must hermanos. take away the idolatry of materialism, La idolatría de la televisión. the idolatry of the television, La idolatría de las riquezas, hermano. of riches. Hermano, Brother, no juegue a la iglesia, do hermano. not be playing around with the church. No juegue a la iglesia, porque si no estamos con el Señor no está con nosotros. If we're not with the Lord is not with us. Él debe de ser lo que le cantamos, que Él es el centro de nuestra vida. He is the center of our life. Porque en realidad, por promesa de Dios, Él es nuestro centro. He is the center of our life. Y nosotros debemos ser el centro de Él también. He must be our center to En el us. amor del Señor, yo le insto, hermano. In the love of the God, in Busque the al love of Señor God, mientras pueda ser hallado. seek the Lord while he could still be found. Dejemos los caminos torcidos. Let us leave aside the wrong ways, the Oigamos wrong la roads. voz de Dios, hermano. Puede que usted diga, el pastor nos está regañando. Let us hear the voice of the Lord. You might say that the pastor is scolding us. No, hermano, vienen tiempos duros. Difficult times are coming. Vienen tribulaciones. Tribulations are coming. Dice que estos hombres, cuando ellos oyeron en medio de la tribulación en que vivían, What these men heard in the midst of their tribulation ahí that entre they el were going verso through, 3 y 4 no lo dice. En el verso 3 y 4 donde leímos en el capítulo 15, right there where we just read, dice la palabra que vivían peleándose los unos con los they were otros. fighting among themselves. No había paz en There was no peace. el reino de las 10 tribus. There was no peace within the 10 tribes. Era un problema horrible. It was a horrible problem. Pero este rey oyó, But this king heard. este rey procedió. He proceeded, Y mire a dónde llevó Israel. and see how he took Israel Alabar y adorar al Señor, y le sacrificaron a Jehová to praise toda the la Lord, gente que se arrepintió. to praise and offer sacrifice to the Lord of everyone who repented. Esa es la obligación de la iglesia, That is amados. the obligation of the church. En unidad, In unity, a alabar y adorar al Señor. to praise and worship the Ser Lord. fieles a servir al Señor. Be faithful to the Lord. Y le aseguro And I can assure you, que si no le dejamos, if we don't leave him, Él nunca nos va a dejar. he will never leave us. Póngase de pie en esta Please tarde. rise. Yo creo que I believe el mensaje de the arreglar el message altar del Señor of en esta fixing mañana the altar es de here cada this uno de morning nosotros. is for each one of us. Si trae sus pecadillos escondidos, entrégueselos al Señor en esta mañana. If you have hidden sins within you, surrender them to God this Si trae morning. sus intenciones de dejar al Señor, el Señor le ha hablado en este día. If you have intentions to leaving the Lord has spoken to you this morning. Si trae las intenciones por ahí de
de ir a pecar, If you have the intentions of going to no sin, vaya. do not go. Dice la palabra que todos los que oyeron el mensaje The word tells us that everyone who listened to the message, de salvación, the message of salvation, dice que se arrepintieron they repented y fueron bendecidos. and they were blessed. Y en esta mañana, And this morning, que yo creo que ya es tarde, que no, it's afternoon, right? no traigo reloj. Dice que antes de salir nuestra hermana Graciela trae un detalle, una invitación. Y vamos a orar primero, hermana, y después que oremos, no se salga nadie todavía porque hay un llamado. Y ese llamado es, si usted no está visitando If you're visiting us y usted no tiene comunión con el Señor, and you don't have communion with the Lord, la palabra del Señor dice que cuando uno escucha el mensaje, the word of God tells us when one listens to the word, reconoce uno que necesita a Dios aún por sus necesidades, they recognize the Lord, that they need Him for their needs. y uno pasa a pedir ayuda a Dios. And when one asks help from the Y Lord, para recibir la ayuda de Dios se necesita to receive the help from the Lord, what we need, reconocer que tenemos pecados we must recognize that we have sins y pedirle al Señor que nos perdone. and ask the Lord to forgive us. Y el Señor es tan misericordioso And the Lord is so merciful que Él perdona. that He forgives us. Y dice su palabra que nos hace una nueva creación. And the word of God tells us that He makes us a new creation. Yo abro en este momento este espacio para si una persona que nos visita If anybody is visiting us for the first time quiere principiar una comunión con el Señor, and you want to start a relationship with God, salir de una condición en que esté de idolatría o de pecado, de lo que getting out of sea, the situation that you're in, idolatry or sin, el Señor le perdona. the Lord will forgive you. Nosotros recibimos al Señor por fe We receive the Lord by faith y vivimos por fe. and we live by faith. Si hubiese alguna persona, usted there's conoce a alguien anyone que no tiene al Señor, That hasn't received the Lord, or if you dígale, know este somebody, llamado es para ti. tell them that this calling is for you. Anímele. Encourage them. Oremos. Let us pray. Si hubiese algún alma, If there's anyone, oramos por él, por ella. we will pray for you. Padre, aquí estamos en su divina presencia. Y usted dijo en esta tarde, Señor, en su palabra, que aquel rey oyó, aquel rey procedió, aquel rey escuchó su voz. Y Él es el ejemplo, Señor, tanto para mí como pastor, como para esta congregación, para prepararnos, para no abandonarlo, para buscarle, Señor. Y por ello en esta mañana, en esta tarde, Señor, yo le suplico que si alguien, Señor, con la convicción de su Espíritu Santo le suplica que le libere de su circunstancia en que esté, que le libere, Señor, del cansancio espiritual, que le libere, Señor, de aquello que le estorbe, Señor. Que su Santo Espíritu, Señor, nos enseñe en esta tarde, Señor, a entregar, a limpiarnos, Señor, para movernos en unidad, como decía mi hermana, para que no haya tristeza en sus siervos, Señor, cuando la iglesia, Señor, parece que se va desuniendo, Señor, de la tradición que tenemos de subir al monte, Señor, y convivir y estar allá alabándole y adorándole allá, mostrarle al mundo, Señor, que mientras que otros estén divirtiéndose desordenadamente, usted nos está bendiciendo, Señor. Señor, heme aquí, corrija mi vida, Señor, corrija mis excusas, Señor. Yo quiero componer el altar donde su Espíritu Santo vive, Señor. Yo confieso que en esta tarde he escuchado la voz suya a través del mensaje, Señor,
Y que mi deseo, Señor, no es nada más oír, no es nada más oír y salir, sino hacer su voluntad, Señor. De la misma forma le pido, Señor, que a mis hermanos aquí presentes, aquel, Señor, que tenga el mismo sentir de su siervo, nos abra, Señor, el deseo de buscarle con todo nuestro corazón, como dice en Deuteronomio, Señor, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Señor. Y que podamos, Señor, estar preparados para cuando llegue persecución, Señor, no ser los primeros, Señor, que desertemos, Señor, del rebaño, Señor. Oro por los que no están el día de hoy, Señor. Oro por aquellos, Señor, que andarán descarriados aún viniendo aquí a la casa de oración, para que su Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, se lo suplico y confío que usted refrescará nuestros corazones, nuestras almas, nuestros espíritus, y saldremos, Señor, gozosos de haber escuchado su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amen. Oremos. Let us pray. A ser despedidos. Padre, gracias por su presencia. Gracias porque el mensaje de hoy nos insta, Señor, a oír y proceder. A hoy que lo hemos oído, Señor, le damos gracias por ello. Le suplicamos a mi Señor que nos despida de aquí de la casa, pero que el gozo de su Espíritu Santo nunca se aleje de nosotros. Que nos exhorte cuando no andamos bien, Señor, para que podamos estar en comunión con usted, Señor. Y que cuando lleguen las ganas, Señor, de dejarlo, Señor, su Espíritu Santo nos dé convicción. Confío, Señor, que al salir de este lugar saldremos con nuestra copa rebosando y le daremos siempre la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Y los creyentes dicen un amén. We say amen. Estamos despedidos. Que el We're Señor les dismissed. bendiga, amados. God bless you.